Ya tenemos la revista. Esta está hecha este año por la secretaria de la que es la profesora de pintura, y nosotros pues colaboramos con ella y hacemos también partícipe en esta revista. Que se llama también Somos Ciudadanos. Sí. Y aquí pues podemos verla y aquí, sí. Nos vais explicando el contenido de vuestro último número, perfecto. Pues aquí, bueno, aquí donde hacemos todo, todas las salidas que hacemos durante todo el año, que hacemos el carnaval, el reparto de juguetes, que los repartimos los juguetes a los niños disminuidos y psíquicos, aunque cuando lo vamos a llevar a los juguetes, le damos los juguetes a los psíquicos, es una maravilla. Parecen los niños, más niños de lo que son. De verdad, hay unos ojitos que se les pone. Es bonito eso. ¿Qué lo hacéis en la sede de la asociación? Esto. Lo hacemos en Santa Eulalia. En Santa Eulalia lo hacéis. En nuestra, todo lo que hacemos es de lo nuestro, de la asociación, pero lo hacemos allí porque es más grande, comemos allí, vamos, que hacemos una fiesta. Y hacéis ahí la fiesta, muy bien, os reunís. Nos vestimos de reyes nosotros y repartimos juguetes a los niños, a los psíquicos, que son lo que más nos gusta. ¿Ves esas caritas que pone, esos ojitos? La verdad es que te pone una cosita. Que es la recompensa, ¿no? Bueno, total, hacemos este reparto de juguetes, luego en febrero o en marzo, según como nos vaya bien, en febrero nos vestimos en carnaval o en marzo, según lo que caiga. Luego la calzotada. Ahí es donde la calzotada de la que hablabais, que es una de vuestras actividades más multitudinarias, ¿no? Sí. Ahí ya, guau, no te quiero pensar. Luego, luego salimos culturales, museos. Luego en julio, bueno, a veces cae en junio, otra vez sale en julio, hacemos lo de San Juan, lo de Rocío, vamos a rocieros y vamos por... Eso lo hago yo con la Luisa, que mucha gente no le gusta. Claro, también... No lo puede hacer porque muy a mi padre y no puede. Claro. Pero a mí me gusta mucho de ir a la Rocío. Claro, y no todo el mundo de la asociación le tiene por qué gustar y entonces se organizan, ¿no? Diferentes detrás de los rocieros, salidas. El paseo, todo eso. A María también le gusta, sí. No, a ella no. ¿No? No, a mí sí. Sí, ahí por donde están los caballos, yo voy, pero me gusta. Pero ahí está todo ese paseo que hacen ellos tan largo, que te mueres del sol y todo eso. Yo me parece que ahí no te veo yo, María. Yo lo he hecho y te mueres, te mueres de calor y de todo, Bueno, María dice que le gusta, así que tal vez la veamos, Bueno, yo no sé, ya veremos el día que vaya. Bueno, entonces, por San Juan, nos vamos 3 días de vacaciones a celebrar el San Juan en un hotel y ya estamos allí con todos los grupos de socios de discapacidad, y luego en mes de julio, en la fiesta de la Florida, hacemos la maratón en silla de ruedas. Entonces hacemos una maratón con 3 monitores que van en silla de ruedas para que vean lo que nosotros pasamos. Ah, mira, eso está muy bien. Es una experiencia por la que tal vez tendríamos que pasar todas las personas, ¿no? Que estamos por aquí, que estamos también acostumbraditas. Es una muy buena idea. Mi hijo, muy buena. También habrá ido. Mi hijo el primer año que yo entré, o el segundo me acuerdo, se puso en la silla de ruedas. Qué risa. Le dije, mamá, esto no puede ser. Dice, ¿qué hijo? Dice, pero ¿cómo puedes ir con las sillas manuales? Porque es que se daba cuenta de algo, porque a veces se encontraba por el medio del paso. Pero bueno, me pasó fatal, te lo digo, lo pasó fatal, luego comprendió. Eso sí que tiene que ser digno de filmar y luego, a ver, ¿cómo lo has pasado, no? ¿Cómo lo ves? Hasta que no te pones en la piel del otro, de la otra, no te das cuenta de muchísimas cosas. Es una buena idea, Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora ya no hay voluntarios tampoco. No quieren hacer nada de esto. Y se va perdiendo todo. ¿Voluntarios te refieres a...? No hay. ¿Tienes voluntarios dónde están? Antes teníais voluntarios en la asociación. En la Cruz Roja había voluntarios, como no hay mili, no hay voluntarios. ¿Y en vuestra misma asociación, sin tener que recurrir a otros voluntarios, ni de Cruz Roja, ni de la ciudad, que salgan las personas voluntarias de vuestro mismo entorno, que lo genere vuestra misma asociación? Está difícil. Está muy difícil. Sois vosotras mismas. Buscamos voluntarios y no...
Está complicado. Está muy complicado, eso sí te lo digo yo. A ver, porque ahora los voluntarios quieren cobrar. Y cobran. Está complicado conjugar el trabajo luego, con el tiempo. Nos vamos a Montserrat, que también ahí lo pasamos, vamos allá a la Virgen, muy bonito. Estamos comiendo ahí todo el día y vamos paseando, bueno, es precioso. Esta última vez que fuimos era bonito, porque había una niebla, y no había manera ni ver una a la otra, era precioso. Es muy bonito. Sí, porque venía la niebla de la ciudad para ti. Yo no veía a María, María, hicimos la foto, oh, Madre de Dios. Y ahí las personas voluntarias sí que son vuestras familias, son las primeras, ¿no? Las que están ahí al pie del cañón, ¿no? Para acompañarnos en las excursiones, a todo. Ahí sí que... Hablamos de eso aparte. Esa es la asociación. Hablamos de eso aparte. Venga, hablamos luego. Muy bien. Bueno, luego, septiembre, nos vamos de vacaciones. Ajá. A un hotel, a la costa. No podemos ir más de 100 kilómetros, porque el ayuntamiento no accede a los microbuses de ir más de 100, entonces lo tenemos que buscar por aquí. Este es otro problema con los hoteles, más problemas que ninguno, porque hasta este último pasado de mes de septiembre tuvimos unos problemas de aquellos que dicen, están engañados hasta lo que te ha vendido el hotel, porque decían que estaba todo adaptado. Y mentira. Totalmente. Porque como no había ido, según hablaba por teléfono, pues así se lo creía. Cuando ella ya tenía que haber ido a verlo, para saber si era verdad o no. Y nos lo vendieron como que era, estaba todo adaptado. Piscina, todo. Y daba la casualidad que no estaba. Que estaba todo adaptado. Ni la piscina. Fuimos a... Bueno, como esto es en directo, es espontáneo, si no es muy urgente la llamada, casi que después puede ser... Es Joan Romaní, no sé lo que es. Es una técnica TIC.